¿Cuál es la diferencia entre fórmula infantil, complemento y suplemento? Primero, reconozcamos siempre que la nutrición de los niños es muy importante, muy valiosa, y es algo muy necesario tener en consideración que si nosotros alimentamos correctamente a los niños, estamos sentando las bases de un futuro saludable. Por eso es importantísimo tener en consideración que la nutrición en los niños tiene que ver mucho con el tema de prevención para poder lograr objetivos a futuro con los niños desde el punto de vista nutricional. Antes de comenzar a conversar acerca de lo que viene a ser una fórmula infantil, un complemento o un suplemento, siempre hay que reconocer que la leche humana es el mejor alimento para el niño. La lactancia materna exclusiva en nuestro país tiene una recomendación a nivel de una ley. Existe una ley que ha sido decretada hace ya algunas décadas atrás, en las cuales se habla que la leche humana tiene que promoverse, protegerse y apoyarse por todas las personas que están involucradas en salud. Y siempre hay que fortalecer el hecho de comunicar que la leche humana siempre es lo más saludable y lo mejor para la nutrición infantil, y en ese punto pues no hay ningún tipo de divergencia respecto a lo importante que viene a ser la leche humana. Pero debido al motivo de la pregunta inicial del título, hay que tener en consideración la definición de lo que viene a ser una fórmula infantil. Entonces, aquí hemos planteado una pregunta. ¿Cuáles vendrían a ser las características de una fórmula infantil para poderlo tener en consideración? Es ahí donde podemos encontrar un concepto. Las fórmulas infantiles tienen la tarea de poder brindar una nutrición a los niños cuando no se pueda brindar el mejor alimento para el recién nacido, que es la leche humana. Cuando no se puede brindar lo que viene a ser la leche humana por algún tipo, por alguna especificación médica o de repente por algún tema de salud de la mamá, es ahí donde se debe recurrir a una fórmula infantil. Nunca se debe recurrir a una fórmula infantil como la primera opción. La primera opción siempre va a ser la leche humana. Eso va a ser realmente muy importante. Pero para poder responder la pregunta que nos hemos planteado respecto a lo que es una fórmula infantil, la fórmula infantil tiene como base o como materia prima justamente a esta imagen que estamos viendo en la lámina, es la leche de vaca. La leche de vaca pasa por un proceso muy específico en el cual se deriva lo que vienen a ser las fórmulas infantiles como tal. Para este efecto, fórmulas infantiles son muchos tipos de fórmulas infantiles y todas derivan de lo que viene a ser la leche de vaca como tal. Fórmulas infantiles tienen diferentes características, ahí podemos ver algunos ejemplos sin entrar en el detalle, de que tienen el origen respecto a lo que viene a ser la leche de vaca como tal. Algo importante de destacar es que la fórmula infantil, desde el punto de vista de la composición de la fórmula infantil, un gran porcentaje de la fórmula infantil viene a ser parte de lo que es carbohidratos, proteínas y grasas. Y otro porcentaje viene a ser algunas vitaminas y algunos minerales. Pero predominantemente es lo que viene a ser proteínas, carbohidratos y grasas. Son componentes estructurales de lo que viene a ser la leche humana, pero también las fórmulas infantiles, y hay que tenerlo en consideración. Proteínas, carbohidratos y grasas. Aquí hay un punto importante. Se ha estudiado y se ha investigado a lo largo de los años de que las fórmulas infantiles, algunas de ellas, debido a la composición que tienen, pueden promover un crecimiento acelerado en etapas iniciales de la vida. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy puntual. Fórmulas infantiles que no están desarrolladas de acuerdo a las últimas recomendaciones, podrían promover un crecimiento acelerado. ¿Qué significa un crecimiento acelerado? Ustedes pueden ver aquí en la imagen, un crecimiento acelerado significa una ganancia de peso, una mayor ganancia de peso. Si nosotros vemos esta imagen, automáticamente podemos pensar que es una imagen tierna, una imagen linda, pero no es tanto así. Vemos que ya son niños que pueden tener un problema de salud en el futuro cercano de estos pequeños. Entonces, es muy importante el cuidar la nutrición. Es por ello que siempre se menciona que la leche humana juega un papel fundamental desde un punto de vista de prevención. Hay algunos estudios importantes en los cuales mencionan de que hay algunos criterios que pueden promover el sobrepeso o la obesidad en los niños durante los primeros años de vida. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, que la mamá antes de la gestación esté subida de peso. Eso es un factor que puede desencadenar en que el niño tenga un crecimiento acelerado. Otra es la exposición al tabaco
otra es la ganancia de peso materno elevada, otro es el elevado peso al nacer. Si nosotros identificamos que hemos tenido, en el caso de las mamitas, han tenido alguna de estas variables, es muy probable que su niño haya tenido más peso del peso normal. Entonces, ese es un factor de riesgo. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta de que también la ganancia de peso infantil durante los primeros años de vida trae como consecuencia que el niño puede ir ganando peso rápidamente y no es la idea. Por eso es muy importante que cuando tengamos la oportunidad de darle leche humana al bebé, la leche de mamá, tratar de extenderlo el mayor tiempo posible. Pero cuando no se pueda dar leche humana, hablar con el pediatra y pedirle una fórmula infantil que tenga las características que más adelante vamos a mencionarlo de manera general para que lo podamos discutir con los especialistas en nutrición. Ahora, la pregunta es, ¿realmente el problema solamente es el exceso de peso en los niños? No es tanto así. Hay una correlación directa con lo que viene a ser el riesgo. Hay un riesgo alto de un problema de salud que no se va a ver afortunadamente en la etapa de los niños, pero lo vamos a ver más adelante en la vida. Por ejemplo, el niño que tuvo un crecimiento acelerado durante sus primeros 2 años de vida va a tener mayor predisposición a tener enfermedades como, por ejemplo, casi 3 veces mayor riesgo de hipertensión, casi 3 veces mayor riesgo de alteración en lípidos, por ejemplo, colesterol, hipertrigliceridemia, y va a tener casi 6 veces mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 respecto a los niños que se alimentaron correctamente durante las primeras etapas de la vida. Miren ustedes lo interesante que viene a ser la nutrición, entonces. Si nosotros promovemos, nos preocupamos por una buena alimentación en etapas iniciales de la vida, estamos promoviendo salud. Y el promover salud va a ayudar mucho a poder promover salud no solamente en la etapa de la niñez, sino en toda la vida futura como tal. Por eso es importante reconocer lo valioso que es la nutrición en etapas iniciales de la vida, sobre todo en nuestro país, en las cuales podemos ver en esta lámina de que 1 de cada 3 niños menores de 9 años tienen exceso de peso. Hay una preocupación significativa respecto a ello, hay una alta incidencia de exceso de peso respecto a lo que viene a ser el tema nutricional. Por eso es importante reconocer la buena nutrición. Aquí hay una mención de este pequeño, a manera lúdica, en la cual podemos ver de que existe una gran cantidad de investigación que respalda que la buena nutrición en las primeras etapas de la vida van a sentar las bases de una salud futura. Eso es importantísimo tenerlo en consideración. Una buena nutrición va a promover una buena salud en el futuro cercano. Y por eso es importante reconocer qué es lo que tenemos que darnos cuenta para poder minimizar el riesgo de promover un crecimiento acelerado. Miren ustedes esta lámina en la cual está traducida en la parte superior y dice, para un mejor inicio en la vida. Si nosotros vemos esta imagen, identificamos a niños de 6, 7 meses. Obviamente, afortunadamente, hoy día no vemos esta publicidad en los niños, para los niños pequeños. Sería ilógico darle a un niño de 6, 7 meses de vida una bebida gasificada, una gaseosa, porque tiene alta concentración de azúcar añadido. Entonces, eso no lo debemos tener en consideración y obviamente no lo hacemos, ¿no? Le damos una bebida de este tipo a niños tan pequeños porque sabemos el impacto negativo en la salud. Y eso realmente hay que tenerlo en consideración. Es preocupante, ¿no?, ver este tipo de imágenes, pero también es preocupante entender que existen fórmulas infantiles que puedan tener ese componente del cual hace un momento estábamos nosotros viendo la imagen, que tenga azúcares añadidos. Entonces, el primer criterio a tener en consideración en el momento de utilizar o en el momento de ver una fórmula infantil es que sea una fórmula infantil que tenga 0% de azúcar añadida, porque eso realmente va a generar una preocupación, así como están pues preocupados esos pequeños en la imagen. Entonces, bajo esa premisa, es importante reconocer de que la recomendación es una recomendación que no solamente es de una organización en nutrición, sino es de una organización importante a nivel global, que es la Organización Mundial de la Salud, y es en ese aspecto en el cual debemos tener en consideración. Hace ya algunos años salió una recomendación en la cual no se debía dar más cantidad de azúcar añadido que sea como máximo el 10% de las calorías diarias en el caso de los niños pequeños. Eso fue en el año 2010. Fueron pasando los años y en el año 2015 salió una nueva publicación en la cual recomendaba
de que esa cantidad era muy excesiva. Para dar un buen beneficio de salud, debía ser un 5% para los niños pequeños respecto a lo que son azúcares añadidas. Es en ese sentido que volvió a salir nueva información, y la nueva información dice, no hay que darle azúcares añadidos a los niños menores de 2 años de edad. ¿Por qué? Porque se ha reconocido de que existe una alta incidencia de que si le damos azúcares añadidos a los pequeños, esto va a contribuir a una mayor cantidad de calorías en la dieta, por lo cual va a aumentar el riesgo de desarrollar ese crecimiento acelerado que hace un momento comentábamos. Y eso tiene una correlación directa con enfermedades de origen vascular, hipertensión, algunos tipos de cáncer relacionados con la obesidad, también pues algunos problemas como son las caries dentales. Entonces, la nutrición es muy importante, hay que cuidar mucho la alimentación de los niños para poder ver el tema nutricional. Aquí les quería mostrar una investigación que se hizo ya hace algunos años que tenía que ver mucho el tema del azúcar añadido en la nutrición de los niños escolares y el rendimiento académico. Este estudio se hizo en Chile y ahí estaban muy preocupados por el tema del exceso de peso, así como acá en el Perú. Entonces, este estudio tuvo como racional del desarrollo del estudio es qué pasaba con aquellos niños que en el momento de su refrigerio se iban al kiosco y compraban alimentos muy procesados. Como pueden ver en la imagen, papas fritas, bebidas gasificadas, una alta concentración de grasas saturadas. Y se pudo cruzar con un examen que toman allá en el cuarto y en el octavo año de primaria, en el básico, y se pudieron dar cuenta que cuando había una mala nutrición, es decir, había niños que consumían mayor cantidad de estos productos versus los niños que llevaban una alimentación como refrigerio saludable, los niños que habían consumido alimentos no saludables tenían un rendimiento académico menor que aquellos niños que habían comido en ese momento del día alimentos saludables. Es decir, desde ese momento, con toda la investigación que hubo en Chile, se quitaron los kioscos con este tipo de productos con alimentos procesados. Y hoy por hoy podemos ver, desafortunadamente, en el mercado, que hay fórmulas infantiles que tienen azúcar añadido, y ahí queda la tarea del profesional de la salud, pero también de ustedes, los papás, que están muy preocupados con la investigación, con el conocer un poco más de nutrición, revisar la etiqueta de los productos de fórmulas infantiles, por decirlo, e identificar qué tipo de azúcar añadido hay. Acá hay un ejemplo de una que se comercializa en el Perú, que si nosotros analizamos, se le da una fórmula de este tipo que tiene sacarosa dentro de su composición. Podríamos estar regando a un niño de 7 meses o 8 meses, que es el rango de la formulación, casi 400 gramos de azúcar añadido. Eso realmente es una preocupación. Si eso lo llevamos al tema de bebidas gasificadas, le estamos dando aproximadamente 10 botellas de gaseosa. Hace un momento veíamos unas láminas del año 60, del año 70, en la cual veíamos que había una promoción de bebidas gasificadas para ese grupo de niños. Y uno dice, eso no es correcto. Pero imagínense hoy día, en el año 2022, a puertas en el año 2022 tenemos el problema también, este problema en el cual estamos dando, sin querer obviamente, bebidas gasificadas a un niño, pero bajo la forma de una formulación, como es el caso de una fórmula. Entonces hay una preocupación significativa respecto a ello. Para resumir, si una fórmula infantil tiene azúcares añadidos, es muy probable que la fórmula infantil pueda generar un crecimiento acelerado. La pregunta es, ¿qué tipo de componentes son azúcares añadidos? Sólido de jarabe de maíz, la fructuosa, la sacarosa, jarabe de glucosa y otros componentes adicionales. ¿Qué trae como consecuencia esto? Alta cantidad calórica. Alta cantidad calórica genera un crecimiento acelerado, por lo tanto, mayor riesgo de sobrepeso, mayor riesgo de obesidad, y por lo tanto, más adelante en el futuro de ese niño va a haber un panorama no saludable, diabetes, hipertensión y dislipidemias. Y si a esto nosotros lo revisamos, va a impactar negativamente en la salud. Eso va a traer como consecuencia un deterioro de la capacidad inmune. Si nosotros llevamos esta información al contexto que estamos viviendo hoy por hoy, que tiene que ver mucho con las enfermedades como los virus, podemos entender que existe una correlación con mayor morbimortalidad. Hoy se sabe, y sabemos que desafortunadamente una alta cantidad de personas en el mundo murieron por el problema de COVID, principalmente cuando había algunas comorbilidades como son diabetes, hipertensión y dislipidemias. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Con una buena nutrición, principalmente una buena alimentación, como es el caso de la leche humana. Por eso siempre se recomienda
brindar leche humana por el mayor tiempo posible. Pero si no se puede dar leche humana, conversar con el profesional, en este caso el pediatra, y decirle al pediatra qué tipo de alternativa nutricional le puedo dar a mi niño, y decirle también la preocupación que se tiene respecto a que algunas fórmulas infantiles pueden tener este tipo de azúcares añadidos. Para ir respondiendo la pregunta del título inicial, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un complemento y un suplemento? Es justamente aquí donde queremos entrar. La fórmula infantil puede estar para varios rangos de edad, pero cuando hablamos de complemento o suplemento nutricional, que así está la parte del título, es el tema de suplemento viene desde el punto de vista cuando el niño no puede comer. Cuando el niño no puede comer, principalmente el niño no puede comer porque probablemente está hospitalizado, porque probablemente no tiene su capacidad integral del sistema digestivo, su estómago no puede absorber correctamente los nutrientes por algún tipo de enfermedad, es ahí donde se recurre a un producto nutricional que tenga de todo, es decir, todos los nutrientes para que este niño pueda permanecer por un tiempo prolongado o un mediano tiempo en una unidad de hospitalización, solamente brindándole ese producto nutricional. Es decir, el suplemento tiene como base que suple las demás comidas. Solamente ese producto puede dársele al niño, pero se le da cuando el niño está con un problema de que no puede comer. No que no quiere comer, sino que no puede comer por un problema de salud o por algún tipo de hospitalización. Eso vendría a ser como que una definición práctica de lo que es un suplemento, en este caso nutricional. Pero ya cuando entramos al concepto del complemento nutricional, es justamente ahí donde podemos entender la mayoría de niños, los niños que no quieren comer. ¿Por qué no quiere comer? Bueno, vamos a verlo rápidamente en algunas láminas adicionales, pero el concepto del complemento nutricional es que el niño no quiere comer. Come un poquito, ya no quiere comer y la mamá muy preocupada le tiene que dar algún tipo de producto para poder complementar la comida que él ha consumido, que por lo general es reducida en volumen, porque justamente es un niño que no quiere comer respecto a lo que viene a ser la nutrición. Entonces, la pregunta que le hacemos a los profesionales de la salud, ¿es común estos niños en la consulta o es común estos niños en nuestra casa? El niño que se duerme cuando está con la comida, el niño que se tapa la boca cuando va a recibir comidas, el niño que como que muy piqui, muy quisquilloso para comer. ¿Es común? La respuesta de los pediatras es sí, es muy común que los niños no quieran comer dentro de lo que viene a ser la alimentación saludable. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué se puede originar este problema? Y este problema puede ser multifactorial. Puede haber malos ejemplos, de repente los papás no quieren comer, de repente los papás también son selectivos. A mí hace un tiempo me pasó que los papás decían, mi hijito no quiere comer, tiene 3 años y no quiere comer pescado. Y la mamá decía, seguramente mi hijito heredó eso a mí, como si fuera algo genético, ¿no? Yo no como pescado, mi hijito tampoco quiere comer pescado y nunca le he dado pescado. Entonces la pregunta es, ¿eso será genético? No, eso es el ejemplo. Entonces, malos ejemplos pueden originar este problema. Hay algunos niños que realmente tienen alguna dificultad para comer, de repente tienen deficiencia nutricional. Hay una correlación directa entre el zinc, que es un nutriente clave, cuando hay una deficiencia de que el niño no come, las papilas gustativas del niño que está a nivel de la lengua de los niños o de las personas, tienen un deterioro de la papila gustativa, entonces no puede diferenciar muy bien los sabores asociado a una deficiencia de zinc. Entonces el zinc es clave. Y también los niños que perdieron el placer de comer, de repente a los niños que se les llama mucho la atención, que se les amenaza si no comen, entonces pierden ese placer de querer comer los alimentos, a veces no tenemos mucho tiempo para poderle ofrecer alimentos que sean agradables a la vista, a veces les damos alimentos que no son muy agradables a la vista y realmente pues es muy importante presentarle los alimentos a los niños que sean agradables, que sean visuales, para que los niños lo puedan consumir como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los posibles riesgos de los niños que no quieren comer? Entonces, la respuesta es bajo peso, baja estatura, un bajo rendimiento académico, deficiencia de algunos micronutrientes y también riesgo de infecciones porque se deteriora su capacidad inmune, el niño se puede enfermar con mayor frecuencia. Y la pregunta que hacen los padres de familia, las mamás, es ¿qué puedo hacer para que mi hijo coma más? Como si hubiera algún tipo de receta mágica que se pueda dar al niño y el niño automáticamente comienza a comer de más. Pero no es tanto así. Ahí es donde viene el tema de los complementos nutricionales. Y los complementos nutricionales, como podemos ver, aportan una alta cantidad de calorías, de energía, una alta cantidad de nutrientes,
pero también aportan algo que sí es una preocupación. Aportan una alta cantidad de azúcares añadidos. Y esa alta cantidad de azúcares añadidos tiene como correlación justamente lo que hace un momento conversábamos, que lleva al niño que no estaba comiendo bien, lo lleva a la otra cara de la nutrición, a la malnutrición por exceso. Mayor riesgo de exceso de peso, mayor riesgo de sobrepeso, mayor riesgo de obesidad, con todo lo que esto conlleva. Entonces, es muy importante, si es que vamos a darle la alternativa de un complemento nutricional, buscar un complemento nutricional que cubra los requerimientos nutricionales de los niños que no comen bien, que tengan un buen aporte de vitamina C, un buen aporte de vitamina A, un muy buen aporte de hierro, un 36% más de hierro, 30% más de calcio, un 17% más de proteínas de alto valor nutricional y un 80% más de zinc, que va a ayudar mucho a la buena nutrición de los niños. Estos criterios son muy importantes para tener en consideración. Y otro punto importante es enseñar a comer saludable para que el niño redescubra ese placer de comer que realmente es tan valioso, ¿no? Es ahí justamente donde hay algunas recomendaciones respecto a lo que viene a ser la nutrición. Primero, el zinc. Como les decía hace un momento, el zinc es clave. Hay muchos estudios en los cuales se puede diferenciar el umbral del gusto. El umbral del gusto determina que cuando uno recibe un alimento, automáticamente puede identificar el sabor. Imaginémonos nosotros que nos den nuestra comida más agradable a nosotros adultos, lo comamos con mucha felicidad y después al otro día nos vuelvan a ofrecer la comida y no tengamos la capacidad de poder diferenciar sabores. Imagínense ustedes eso. Automáticamente nuestra capacidad por sentir el gusto, el placer, se va a ir a cero, porque estaría como que estuviéramos comiendo a un pedazo de cartón que no tiene nada de sabor. Justamente hay algunos estudios en los cuales identifican que eso se pierde principalmente porque los niños no comen bien y porque hay una deficiencia del zinc. Y un complemento nutricional que se preocupa porque el niño no come bien, tiene que tener un mayor aporte de zinc y eso es sumamente valioso en la nutrición infantil y también de la mano, obviamente, que tenga que ver con el tema de que brinda los nutrientes adecuados para poder promover un crecimiento saludable, ¿no? Proteínas, carbohidratos, grasas en cantidades adecuadas que promuevan un crecimiento saludable desde el punto de vista nutricional, que eso es muy importante. Entonces, estos puntos son muy valiosos dentro de lo que viene a ser la nutrición. Hay muchos estudios que respaldan ese crecimiento saludable cuando se le da una nutrición adecuada dentro de lo que viene a ser la alimentación. Por lo tanto, es importante también reconocer un dato muy valioso, la cantidad de calorías. Miren ustedes aquí esta lámina, podemos ver 400 calorías en un plato de comida y 400 calorías en otra parte de la imagen. Pueden ser el mismo aporte calórico, pero obviamente que las calorías de la imagen, que es como el pescado con palta y quinoa, tienen calorías con mayor valor nutricional, a diferencia de la imagen del lado derecho, donde puede haber calorías, pero son calorías con bajo valor nutricional. Es decir, son calorías, pero no son saludables. Eso es importante. La cantidad de energía que le vamos a dar al niño tiene que estar en relación directa con una buena nutrición. Y es por ello que es muy importante entender claramente el concepto de lo que viene a ser lo que hemos conversado. Una fórmula infantil tiene que tener criterios básicos de nutrición, como hace un momento veíamos. Que no tenga azúcares añadidos, que tenga una buena calidad desde el punto de vista de los nutrientes, que eso es importante. Y en el caso de un complemento nutricional, que tenga estos criterios valiosos para poder promover un buen sentido del gusto en los niños y que el niño pueda consumir mejor sus alimentos. Y cuando vemos suplementos nutricionales, son principalmente para aquellos niños que desafortunadamente tienen algún tipo de problema médico y necesitan un producto que sea de muy rápida absorción para poder recuperar ese niño, pero son niños que podrían estar hospitalizados. Un niño sano que está saltando, que está corriendo, que ha perdido el gusto por la comida, a lo mejor es un complemento nutricional, pero que sea un complemento nutricional que tenga estos criterios de una buena nutrición, ¿no? Bajo aporte de azúcares añadidos, un buen aporte de zinc y algunos otros criterios importantes en la nutrición.